Vamos a iniciar esta charla, vamos a platicar con la doctora Ana Olivia Cortés. La doctora Ana Olivia Cortés es especialista en cirugía oncológica y además es coordinadora de la clínica de mama del Hospital San Javier. Vamos a platicar con respecto a este Día Internacional que estamos próximos. Todo este mes es con el fin de crear conciencia, damitas, pues la autoexploración para detectar un posible cáncer de mama detectado a tiempo, pues es curable. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa de los especialistas. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Doctora, pues todas estas campañas se han venido pues de muy poco tiempo para acá de forma masiva. En los Estados Unidos estas campañas son muy comunes y esto ha venido a frenar este serio problema, el cáncer de mama, que es la segunda causa, bueno, es la primera causa de padecimiento, el cáncer, y la segunda aquí en nuestro país, ¿verdad? Por muerte. Sí, la primera causa por frecuencia, por incidencia en el mundo. O sea, es la más detectada en los diagnósticos. Exactamente. Y es la segunda causa de muerte después de cáncer de pulmón. Es la segunda causa que causa más mortalidad en el mundo. Estos datos mundiales y de México, ¿no? Mundiales y de México. Doctora, platíquenos, ¿cuál es la causa del cáncer? Mucho hemos hablado en distintos programas, pero bueno, de manera muy general, ¿cuál es la etiología de este padecimiento? Sabemos que es multifactorial. Sí, efectivamente es multifactorial, no hay una causa específica, son un conjunto de causas que se engranan y ocasionan el problema. Solamente el cáncer hereditario es el único que podemos atribuirle alguna causa, que es una mutación genética, específicamente en dos tipos de gen que se llaman BRCA1 y BRCA2, pero es solamente en el cáncer familiar. Este cáncer familiar representa menos del 15% de todos los casos. Entonces, por predisposición hereditaria, bueno, que para quien tiene esta predisposición, ¿hay manera de controlarlo o de disminuir el riesgo? De controlarlo y de disminuir el riesgo no específicamente, pero sí existe la mastectomía profiláctica, que es una cirugía donde se remueve la totalidad del tejido mamario y se elimina el riesgo en un 95% de los casos. Pero tienen que ser casos muy seleccionados de mujeres que tienen el factor genético asociado y esta mutación genética. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué está pasando con todas estas campañas. ¿Ha disminuido, ha aumentado el padecimiento en México, doctora? No, ni aumenta ni disminuye, se detectan casos más tempranos. Para eso es todas estas campañas de promoción. Afortunadamente, gracias a que la gente cada vez está más consciente de su salud, detectamos el tumor en etapas más tempranas, que son los casos que pueden ser curables. Del 100% de la totalidad de las pacientes con cáncer, solamente el 30% mueren por la enfermedad. Esto quiere decir que un 70% de los casos se puede controlar con todos los medicamentos y las innovaciones tecnológicas, quirúrgicas y de quimioterapia que existen en el momento. ¿A partir de qué edad existe el riesgo? ¿A partir de qué edad toda damita debe hacer esta autoexploración, cuidados y chequeos de diagnóstico completos? La autoexploración debe hacerse desde la adolescencia. La mujer siempre tenemos que conocer nuestro tejido mamario, siempre tenemos que conocer las características de nuestros pechos para detectar cualquier alteración en el futuro, desde la adolescencia. Y los estudios de escrutinio, tanto el ultrasonido como la mamografía, que son estudios complementarios, deben hacerse a partir de los 40 años. Solamente en pacientes que tengan alto riesgo, como estas pacientes que platicábamos antes, que tienen mutaciones genéticas, se hace el estudio antes, pero si no, a los 40 años. Doctora, ustedes aquí en la clínica de mama del Hospital San Javier, bueno, tienen todo un protocolo, los que pues son bien conocidos para el diagnóstico oportuno de cáncer de mama, pero además ustedes están integrando este otro estudio que se llama tomosíntesis. Sí, ¿En qué consiste? La tomosíntesis es una mamografía, pero en tercera dimensión. No es una mamografía convencional donde evaluamos la mama en 2 dimensiones. En esta, la mama puede ser vista de manera cúbica en 3 dimensiones y se detectan lesiones mucho más pequeñas o lesiones que son imperceptibles en 2 dimensiones. En esto consiste entonces lo que es esta tomografía, se debe de integrar, incluir aún con el estudio de mamografía y el ultrasonido, que son los estudios de rutina, ¿verdad? Sí, una mamografía bien hecha, una mamografía digital o mastografía, tiene cualquiera de los dos nombres, es correcto. Una mastografía digital evalúa perfectamente la mama. La tomosíntesis se utiliza en caso de que haya alguna duda o de que haya alguna imagen que pueda aparecer un artefacto que está sobrepuesta, entonces se ve la mama en las 3 dimensiones y se puede
determinar si esa lesión tiene aspecto benigno o aspecto maligno. O sea, eso es cuando existe pues alguna sospecha, ¿verdad? Cuando existe sospecha. Y se quiere corroborar el diagnóstico, entonces se acude a lo que es este otro estudio, que es la tomosíntesis. Hay otros estudios, ¿no? Por ejemplo, está el ultrasonido, está ¿qué otros estudios? El ultrasonido y la mamografía son estudios complementarios que se hacen de rutina. La única manera en que podamos evitar la mamografía es en jovencitas, donde el tejido mamario es muy denso y la mamografía no nos aporta datos suficientes para la evaluación. Pero normalmente, a partir de los 40 años, se tienen que hacer estos dos estudios que son complementarios, porque el ultrasonido revela lesiones que no se pueden ver en la mamografía por la densidad del tejido. Existe además la tomosíntesis, que era la que ya comentábamos anteriormente, y la resonancia magnética nuclear, que también se utiliza en el diagnóstico de casos difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, mamas muy densas o pacientes con alto riesgo, donde hay sospecha de una lesión mamográfica y no queremos someter a la paciente a una cirugía innecesaria, hacemos una resonancia magnética y con esta podemos evaluar mucho mejor la mama. O en casos de tumores de mama multicéntricos. Doctora, cuando existe el alto riesgo en la paciente, aún detectada a tiempo, la posibilidad de desarrollar el cáncer sigue siendo latente. Sí. Hay algunas cosas en las que nosotros podemos tener una intervención, por ejemplo, el cambio de hábitos. Sabemos en la actualidad de que el cáncer está relacionado no solamente con este factor genético hereditario que hablábamos anteriormente, sino con el estilo de vida de la paciente, la falta de ejercicio, la obesidad, que se ha relacionado ampliamente con este cáncer, la utilización de hormonas, de terapia hormonal de reemplazo e incluso en algunos casos de anticonceptivos. Todo este cambio en la bioquímica estructural del cuerpo nos puede llevar, nos condiciona a tener un tumor. Entonces son cosas que nosotros podemos evitar y podemos cuidar, porque lo hereditario, eso no se puede evitar, eso es una cosa que ya viene genéticamente determinado y no se puede cambiar. Pero los hábitos, en algo que nosotros podemos hacer, y sobre todo en la detección temprana, es donde nosotros podemos identificar este tipo de tumores y podemos incidir en la curación de estas pacientes. Pues son procedimientos, doctora, pues muy sencillos para la mujer, ¿no? La cuestión es aquí la disciplina y querer acercarse a hacer atención o dar atención pues para el momento oportuno, ¿no? Invitar a la gente para que haga todo este tipo a las damas una vez al año, es lo mínimo que se pide. Una vez al año el estudio mamográfico y de ultrasonido, la exploración física, la autoexploración, esa tiene que ser durante todo el año, tiene que ser hacerse cada 2 o 3 meses. Después de la menstruación, es muy importante hacerlo después de la menstruación y en general eso es todo. Bueno, quiero invitar al público para que se acerquen al Hospital San Javier, en donde usted, doctora, al frente de la clínica de mama, tienen esta campaña de detección oportuna de cáncer de mama, en donde están incluyendo la mamografía, el ultrasonido y este otro estudio que hablamos en tercera dimensión, que es la tomosíntesis. Por introducción tienen este paquete en donde la gente puede hacer uso de él y verse favorecida. Claro, es muy importante hacer este tipo de promociones que están ustedes haciendo, porque la mujer está cada vez más preocupada por su salud y en este caso, con esta promoción que bueno, realmente si nosotros hacemos solamente la mamografía con el ultrasonido, el estudio anda alrededor de unos 1,500 o 2,000 pesos. Ahora con esta promoción agregamos la tomosíntesis. Y el costo, véalo, entonces por 1,000 pesos se incluyen todos estos estudios, además por supuesto de la consulta por el especialista. Y quiero además decirle a todo el público de A Su Salud, bueno, ahí va a haber valoraciones sin ningún costo para todas aquellas damas que tengan. Claro, las pacientes, las personas interesadas que vean tu programa, con mucho gusto hacemos la evaluación oncológica por el mismo costo, por el costo de los 1,000 pesos. De hecho, estamos planeando hacer un taller de autoexploración para mujeres, un taller de pocas personas donde estemos 5 o 6 mujeres para que aprendan a autoexplorarse y ellas a sus familias les enseñen este tipo de autoexploración. Y la mama pues es un órgano que está visible, que está palpable, que está a la mano. Nadie tiene por qué morir por esta enfermedad. La intención de todas estas detecciones es abatir esta mortalidad que, como comentábamos, en este país es alrededor del 30% y en los países
más desarrollados que el nuestro, como Estados Unidos o algunos países europeos, esta mortalidad es solamente del 15%. Nosotros queremos abatir esta mortalidad y llegar a mejorarla incluso que los países de primer mundo. Muy bien, doctora. La doctora Ana Olivia Cortés, que es experta además en conservación de mama y reconstrucción. Bueno, yo sé que va a haber dudas, doctora, hay muchas dudas, hay muchas preguntas todavía, pero vamos a dar un teléfono, vamos a dar los datos para que se puedan poner en contacto con la doctora Ana Olivia Cortés. Aquí vemos el teléfono en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el Hospital San Javier, 0133 36 69 0229 con extensión 1600. O bien, ¿algún correo, doctora? Sí, tenemos el correo del hospital, de la clínica de mama, que es mecuidoatiempo.com, y yo les voy a dar mi correo personal, anacortes29@hotmail.com, para cualquier duda. Ese es el correo que siempre reviso, así que directamente pueden hacer preguntas en él. ¿Cómo no? Entonces, anacortes29@hotmail.com, o bien con los teléfonos que vemos en pantalla, o en los accesos también del hospital, que es mecuidoatiempo.com. mecuidoatiempo.com, o en estos teléfonos que vemos en pantalla. Doctora Ana Olivia Cortés, muchísimas gracias por esta charla. Gracias por tu invitación. Y invitar al público, a las damas, para que se acerquen a toda esta orientación. Pues pueden hacer una cita, es valoración sin ningún costo, pero además, si te interesan todos estos estudios, incluyendo los estudios más innovadores o recientes que se tienen, pues hacer uso de ellos. Ponte en contacto.